Recibí una herencia de $5 millones y decidí poner a prueba a mi hijo. Lo llamé y le dije que había perdido todo, que necesitaba mudarme a su casa al día siguiente. Él respondió con entusiasmo. Me dijo que sí, que viniera. Pero a la mañana siguiente, cuando llegué con mis maletas a la puerta de su casa, no podía creer lo que estaba viendo. Y lo que descubrí ese día cambió todo lo que yo creía saber sobre mi propia familia. Me llamo Olga, tengo 71 años y hasta hace una semana vivía en un pequeño apartamento al norte de la ciudad. Un lugar modesto, con paredes que guardaban 40 años de recuerdos, fotografías amarillentas y el silencio de quien aprendió a vivir sola. Mi esposo murió hace 8 años. Desde entonces, la vida se convirtió en una rutina silenciosa. Despertaba, preparaba café, miraba por la ventana y esperaba. Esperaba que, no lo sé. Tal vez esperaba sentir algo otra vez. Tal vez esperaba que alguien tocara la puerta y me recordara que todavía importaba. Pero nadie venía. Los días pasaban idénticos, uno tras otro, como copias borrosas de una vida que alguna vez tuvo color. Trabajé durante 35 años en una fábrica textil. Me levanté cada madrugada, tomé el mismo autobús, hice el mismo trabajo. No me quejo. Eso me dio un techo, comida y la posibilidad de criar a mi hijo Matías. Lo crié sola después de que su padre se fue cuando él tenía apenas 6 años. Hice lo que pude. No tuvimos lujos, pero nunca nos faltó nada esencial. Le enseñé a ser honesto, a trabajar duro, a respetar a los demás. O al menos eso creí que le enseñé. Porque con los años, cuando creció, cuando se casó, algo cambió entre nosotros. Las llamadas se volvieron más cortas. Las visitas más espaciadas. Siempre había una excusa. El trabajo, el tráfico, los compromisos. Y yo aprendí a no insistir, a no molestar, a ocupar el menor espacio posible en su vida. Viví convencida de que eso era normal. Que los hijos crecen, se van, construyen sus propias vidas. Que una madre debe aprender a soltar. Pero en el fondo, muy en el fondo, siempre me pregunté si realmente le importaba. Si alguna vez pensaba en mí cuando cerraba los ojos por la noche. Si recordaba las veces que me quedé sin comer para que él pudiera tener zapatos nuevos. Si valoraba los sacrificios que hice sin decir una palabra. Nunca le reclamé nada. Nunca le pedí nada a cambio. Porque así fui criada yo, para dar sin esperar, para amar sin condiciones. Pero el amor sin condiciones duele cuando es de un solo lado. Hace 2 semanas recibí una llamada que lo cambió todo. Era un abogado. Se llamaba Rubén. Tenía una voz formal pero amable. Me dijo que un tío lejano, alguien a quien apenas recordaba, había fallecido en el extranjero. No tenía hijos, no tenía esposa, y en su testamento me había dejado como única heredera. $5 millones. Cuando escuché esa cifra, pensé que era una broma. Pensé que alguien me estaba engañando. Pero no. Era real. Tuve que ir a la oficina del abogado, firmar documentos, escuchar explicaciones legales que apenas comprendía. Y cuando salí de ese lugar, caminé por la calle como si estuviera flotando. $5 millones. Yo, que nunca tuve más de $1,000 ahorrados en toda mi vida. Yo, que contaba cada moneda antes de ir al mercado. Yo, que me acostumbré a vivir con lo justo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la sala, mirando las paredes vacías, sintiendo el peso de esa noticia como si fuera una roca sobre mi pecho. Y entonces, en medio del silencio, vino un pensamiento. Un pensamiento pequeño al principio, apenas un susurro en mi mente. ¿Qué pasaría si Matías supiera? ¿Qué haría? ¿Cómo reaccionaría? Y ese pensamiento creció, se expandió, se convirtió en una pregunta que no podía ignorar. Necesitaba saber si mi hijo me amaba por quien soy o si solo me toleraba porque era su obligación. Necesitaba saber si estaría ahí para mí si yo no tuviera nada. Si caía, si me quebraba, si perdía todo, vendría a levantarme. O me dejaría sola, como tantas veces me había sentido en los últimos años. Sé que suena cruel. Sé que poner a prueba a tu propio hijo no es algo que una madre debería hacer. Pero después de tantos años de sentirme invisible, de preguntarme si realmente importaba, necesitaba una respuesta. Necesitaba saber la verdad. Aunque doliera. Aunque me rompiera el corazón. Porque vivir en la duda es peor que vivir en la certeza,
incluso si esa certeza es dolorosa. Así que tomé una decisión. No le diría nada sobre la herencia. En lugar de eso, le haría creer que había perdido todo, que estaba en una situación desesperada, que necesitaba su ayuda. Y dependiendo de su reacción, sabría quién era realmente mi hijo. Sabría si los valores que intenté inculcarle todavía vivían en él o si se habían perdido en el camino. Pasé 3 días preparándome. Ensayé las palabras en mi cabeza una y otra vez. Pensé en cada detalle de la mentira que estaba a punto de contar. Me dolía hacerlo. Me dolía tener que mentirle. Pero necesitaba esa verdad más de lo que necesitaba mantener la paz. Porque la paz construida sobre la duda no es paz, es solo una tregua incómoda con la realidad. Y yo ya estaba cansada de vivir en esa tregua. Quería saber. Necesitaba saber. Finalmente llegó el día. Era un martes por la tarde, alrededor de las 5. Me senté en el sofá de la sala, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo me temblaban los dedos. Respiré hondo varias veces, tratando de calmar los nervios que me recorrían el cuerpo como corriente eléctrica. Marqué el número de Matías. Sonó una vez, 2 veces, 3. Cada timbre se sentía eterno. Estuve a punto de colgar, de olvidar todo ese plan absurdo, de conformarme con no saber. Pero entonces escuché su voz. «Hola mamá», me dijo. Sonaba distraído, como si estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba conmigo. Escuché ruido de fondo, tal vez la televisión o música. Sentí un nudo en la garganta, pero seguí adelante. «Matías, necesito hablar contigo», le dije con voz temblorosa. Pasó algo muy grave. Hubo un silencio breve del otro lado. «¿Qué pasó, mamá? ¿Estás bien?», preguntó con un tono que intentaba sonar preocupado, pero que todavía tenía ese aire de estar a medias presente en la conversación. «Perdí todo», le dije. Las palabras salieron más fácil de lo que esperaba, como si mi boca hubiera decidido creer su propia mentira. Tuve problemas con el banco, con unas deudas que no pude pagar. Me van a quitar el apartamento. No tengo a dónde ir. No tengo dinero para rentar otro lugar. Hice una pausa, dejé que el silencio hiciera su trabajo. Necesito quedarme contigo un tiempo, Matías. Solo hasta que pueda resolverlo. No será mucho tiempo, te lo prometo. Solo necesito un lugar donde dormir mientras encuentro la manera de salir adelante. El silencio que siguió fue diferente. Más pesado. Podía casi escuchar sus pensamientos al otro lado de la línea. Imaginé su rostro, sus ojos buscando una salida, una excusa. Esperé. Conté los segundos en mi cabeza. 1, 2, 3, 4. Y entonces habló. «Claro, mamá. Ven. Puedes quedarte con nosotros el tiempo que necesites. No te preocupes por nada. Mañana mismo puedes venir. Prepararé el cuarto de huéspedes. Todo va a estar bien». Sentí algo raro en el pecho cuando escuché esas palabras. Era una mezcla de alivio y culpa. Alivio porque mi hijo había dicho que sí, que me recibiría, que no me dejaría en la calle. Culpa porque le estaba mintiendo, porque estaba manipulando la situación para obtener una respuesta. Pero también había algo más, algo que no podía definir con claridad. Una pequeña alarma en mi intuición que me decía que su respuesta había sido demasiado rápida, demasiado perfecta. Como si hubiera estado esperando que yo dijera exactamente eso. Como si ya supiera qué decir. «Gracias, mi amor», le respondí con voz quebrada, dejando que las lágrimas que amenazaban con salir dieran autenticidad a mi actuación. «No sabes cuánto significa esto para mí. Mañana temprano estaré allá con mis cosas». «No lleves mucho, mamá», me interrumpió. «Solo lo esencial. Aquí no hay tanto espacio, pero nos acomodaremos». «Sí, sí, claro», le dije. «Solo unas maletas. Nos vemos mañana entonces». «Descansa, mamá», me dijo antes de colgar. «Todo va a salir bien». Cuando terminó la llamada me quedé ahí sentada, con el teléfono todavía en la mano, mirando la pantalla que se había puesto negra. Había funcionado. Matías me había dicho que sí. Me había abierto las puertas de su casa. Debería sentirme feliz, aliviada, orgullosa de haber criado a un hijo capaz de ayudar a su madre en un momento difícil. Pero esa sensación extraña no se iba. Esa pequeña voz en mi cabeza que susurraba que algo no estaba bien. Traté de ignorarla.
Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que mis propias mentiras me estaban haciendo dudar de todo, que mi hijo había respondido exactamente como debía responder un buen hijo. Pero la duda ya estaba plantada, creciendo como mala hierba en mi mente. Esa noche empaqué 2 maletas. Puse ropa, algunos artículos de higiene personal, fotografías viejas, un libro que nunca terminé de leer. Mientras doblaba cada prenda, mientras guardaba cada objeto, me sentía como si estuviera preparándome para un viaje sin retorno. Como si al cruzar la puerta de la casa de Matías al día siguiente, algo fundamental fuera a cambiar para siempre. No sabía qué exactamente, pero lo sentía en los huesos. Esa certeza silenciosa que solo la experiencia y los años te dan. Dormí poco. Me desperté varias veces durante la noche, mirando el techo, escuchando los sonidos de la madrugada. Los autos ocasionales que pasaban por la calle, el ladrido lejano de un perro, el zumbido del refrigerador. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, sentada en la cocina con una taza de café frío entre las manos. Miré alrededor. Ese apartamento había sido mi refugio durante tanto tiempo. Cada rincón tenía una historia. La mancha en la pared donde Matías había lanzado una pelota de niño. La ventana desde donde solía verlo jugar en la calle. La mesa donde cenamos juntos miles de veces, donde hice su tarea con él, donde celebramos sus cumpleaños con tortas sencillas y velas baratas. Todo eso seguía ahí, intacto, esperándome. Pero yo estaba a punto de salir hacia lo desconocido. A las 8 de la mañana llamé un taxi. El conductor me ayudó a bajar las maletas. Subimos al auto y le di la dirección de Matías. Vivía en un vecindario de clase media al otro lado de la ciudad, en una casa pequeña pero bonita que había comprado hacía 3 años con su esposa Clara. Yo solo había estado ahí 2 veces. Una cuando se mudaron, otra en Navidad del año pasado. Las 2 visitas fueron breves, incómodas, llenas de silencios forzados y sonrisas que no llegaban a los ojos. Clara siempre fue educada conmigo pero distante. Como si yo fuera una invitada no deseada pero tolerable por cortesía. Nunca me dijo nada malo. Nunca me faltó al respeto. Pero tampoco me hizo sentir bienvenida. Y Matías nunca dijo nada al respecto. Nunca defendió mi lugar en su vida. Solo dejó que las cosas fueran como fueran, sin interferir, sin tomar partido. El viaje duró 40 minutos. Miré por la ventana todo el camino, viendo pasar las calles, los edificios, las personas que caminaban con prisa hacia sus trabajos o sus vidas. Me pregunté cuántas de ellas estarían viviendo sus propias mentiras, sus propias pruebas secretas, sus propias dudas familiares. El taxi finalmente se detuvo frente a la casa de Matías. Pagué al conductor, bajé las maletas y me quedé parada en la acera, mirando esa casa color beige con su pequeño jardín al frente y su puerta de madera oscura. Respiré hondo. Esto es, me dije. No hay vuelta atrás. Caminé hacia la puerta, arrastrando las maletas detrás de mí. Cada paso se sentía pesado, cargado de expectativa y miedo. Llegué al frente, levanté la mano para tocar el timbre. Pero antes de que pudiera hacerlo, algo me hizo detenerme en seco. Había un letrero que no debería estar ahí. Y cuando leí lo que decía, sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Se vende. Esas 2 palabras clavadas en el jardín delantero como una estaca en mi corazón. Un letrero grande, blanco con letras rojas, imposible de ignorar. Se vende. Solté las maletas. Se cayeron a mis pies con un ruido sordo que apenas registré. Mis ojos no podían apartarse de ese letrero. Parpadeé varias veces pensando que tal vez estaba viendo mal, que mis ojos cansados me estaban jugando una mala pasada. Pero no. Ahí estaba. Claro, real, innegable. Me acerqué a la puerta, sentí como me temblaban las piernas. Toqué el timbre. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Nada. Silencio absoluto. Pegué la oreja a la puerta intentando escuchar cualquier sonido del interior. Pasos, voces, música, algo. Pero la casa estaba muerta. Vacía. Toqué más fuerte, ahora con los nudillos, golpeando la madera con desesperación creciente. Matías. Grité. Matías, soy yo, tu mamá. Abre, por favor. Mi voz sonaba extraña, aguda, rota. Pero nadie respondió. Caminé hacia la ventana,
Me asomé cubriendo los ojos con las manos para ver mejor a través del vidrio. Las cortinas estaban corridas, pero pude ver algunos espacios. La sala estaba vacía. No había muebles. No había nada. Solo pisos desnudos y paredes blancas. Sentí un frío atravesarme el cuerpo, un frío que no tenía nada que ver con el clima. Era el frío del entendimiento, del horror que empieza a tomar forma cuando las piezas de un rompecabezas terrible comienzan a encajar. Me alejé de la ventana, di unos pasos hacia atrás sin poder procesar lo que estaba viendo. Y entonces escuché una voz detrás de mí. «Disculpe, señora, está buscando a alguien». Me di vuelta bruscamente. Era una mujer mayor, probablemente de mi edad, con el cabello gris recogido en un moño, vestida con un suéter color verde claro y pantalones de mezclilla. Tenía una bolsa de compras en la mano. Parecía la típica vecina curiosa, pero amable. «Sí», dije tratando de controlar el temblor en mi voz. «Busco a mi hijo, Matías. ¿Vive aquí, o vivía? ¿Qué pasó? ¿Por qué está ese letrero?» La mujer hizo una mueca de comprensión mezclada con lástima. «Ah, usted es la mamá de Matías», dijo asintiendo. «Soy Gloria, vivo en la casa de al lado. La vi un par de veces cuando venía de visita». «Sí, sí», le respondí con impaciencia. «¿Sabe dónde está mi hijo? ¿Qué pasó aquí?» Gloria dejó su bolsa en el suelo y se acercó un poco más. Su expresión se volvió seria, casi incómoda. «Mire, señora, no sé exactamente qué pasó, pero ayer en la noche hubo mucho movimiento aquí. Vi una camioneta de mudanzas, vi a Matías y a su esposa Clara sacando cosas apurados. Parecían tener mucha prisa. Yo salí a preguntarles si todo estaba bien y Clara apenas me respondió. Dijo que tenían una emergencia familiar, que se tenían que ir urgente. No me dio más detalles. Cargaron lo que pudieron en la camioneta y se fueron. Debió ser como a las 10 de la noche. Sentí como se me secaba la boca. «Ayer en la noche», repetí casi sin voz. Pero si yo le llamé ayer en la tarde, si él me dijo que viniera hoy, que preparara el cuarto de huéspedes. Gloria me miró con esos ojos que dicen más que las palabras. Con esa mirada que te da la gente cuando sabe que estás descubriendo algo doloroso y no saben cómo ayudarte. «Lo siento mucho, señora Olga», dijo con genuina compasión. «No sé qué decirle. Solo sé que se fueron anoche y dejaron la casa vacía. Esta mañana temprano vino alguien de la inmobiliaria a poner el letrero. Me llevé una mano al pecho. Sentí que no podía respirar bien. Mi hijo. Mi propio hijo. Me había dicho que sí, que viniera, que me quedaría con él. Y apenas colgamos el teléfono, apenas terminó esa conversación, empacó sus cosas y huyó. Huyó de mí. Huyó de su propia madre». El dolor que sentí en ese momento no era físico, pero era tan real como si me hubieran clavado un cuchillo en el estómago. Era un dolor que subía desde el vientre hasta la garganta, que me apretaba el corazón, que me hacía querer gritar y llorar al mismo tiempo. Gloria puso una mano en mi hombro. «Está bien, señora. ¿Quiere pasar a mi casa un momento, tomar agua, sentarse?» Negué con la cabeza. «Necesito encontrarlo», dije. «Necesito saber por qué hizo esto. ¿Tiene idea de a dónde pudieron irse?» Gloria suspiró. «La verdad no. Nunca hablábamos mucho con ellos. Eran muy reservados. Pero espere, tal vez la señora Paola de enfrente sepa algo. Ella y Clara a veces conversaban». Gloria me llevó cruzando la calle hasta una casa pintada de color amarillo pálido. Tocó la puerta y salió una mujer más joven, quizás de unos 50 años, con lentes y una expresión amigable. Gloria le explicó rápidamente la situación. Paola me miró con una mezcla de sorpresa y pena. «Dios santo», dijo. «Qué horrible. Mire, señora, yo tampoco sé mucho, pero ayer vi a Clara muy nerviosa. La vi hablando por teléfono en el jardín. Parecía alterada. Escuché algo de lo que decía, no pude evitarlo porque hablaba bastante fuerte. Decía algo como no podemos dejar que se quede aquí, tenemos que irnos antes de que llegue. Pensé que hablaba de algún problema con la familia de él o algo así. Pero ahora que me cuenta esto, creo que hablaba de usted». Las palabras de Paola cayeron sobre mí como piedras. «No podemos dejar que se quede aquí. Tenemos que irnos antes de que llegue. Antes de que yo llegara». Mi propia nuera había convencido a mi hijo de abandonar su casa, de huir, de dejarme plantada en la puerta como si fuera una extraña indeseable.
Y Matías había aceptado. No había luchado. No me había defendido. Simplemente había hecho las maletas y se había ido. Me apoyé en el marco de la puerta de Paola. Sentí que las piernas no me respondían bien. Las dos mujeres me sostuvieron, me ayudaron a sentarme en un escalón. Respire, señora Olga, me decía Gloria. Respire profundo. Pero no podía. El aire no entraba bien a mis pulmones. Todo daba vueltas. Años. Años de sacrificios, de noches sin dormir, de trabajar hasta destrozarme las manos. Años de darle todo lo que pude con lo poco que tenía. Y ahora esto. Esta traición silenciosa, cobarde, escondida detrás de un letrero de se vende. Paola entró a su casa y volvió con un vaso de agua. Me lo dio y bebí despacio, sintiendo como el líquido frío bajaba por mi garganta. Señora, dijo Paola con voz suave, no quiero meterme donde no me llaman, pero creo que usted merece saber algo más. Ayer en la mañana, antes de que se fueran, vi a Clara hablando con un vecino del otro lado. Le estaba preguntando si conocía apartamentos baratos para rentar en otra zona. Dijo algo como necesitamos desaparecer un tiempo, no queremos que nadie sepa dónde estamos. El vecino le recomendó un lugar hacia el sur de la ciudad, cerca del mercado central. No sé si fueron para allá, pero es lo único que escuché. Sur de la ciudad. Cerca del mercado central. Era un área que yo conocía bien. Había vivido ahí hace muchos años, cuando Matías era pequeño. Era un barrio modesto, con edificios viejos y rentas accesibles. El tipo de lugar donde alguien se escondería si no quisiera ser encontrado, pero tampoco pudiera pagar mucho. Guardé esa información en mi mente como un tesoro doloroso. Me puse de pie lentamente. Gloria y Paola me miraban con preocupación genuina. Gracias, les dije. Gracias por decirme la verdad. Ellas asintieron. Si necesita algo, señora Olga, dijo Gloria, aquí estamos. No dude en tocar la puerta. Asentí sin decir más. Volví a la casa de Matías, recogí mis maletas del suelo. Las miré por un momento largo. Había empacado esas maletas pensando que vendría a quedarme con mi hijo, a compartir su techo, a recibir su ayuda en un momento de necesidad inventada. Pero la necesidad ahora era real. No de dinero. De respuestas. De justicia. De entender cómo el niño que crié se había convertido en el hombre que me abandonaba. Caminé hasta la esquina y paré un taxi. Le di al conductor la dirección de mi apartamento. Durante todo el trayecto de regreso no dije una palabra. Solo miré por la ventana, procesando, sintiendo, entendiendo. Mi prueba había funcionado. Había obtenido mi respuesta. Pero no era la respuesta que mi corazón esperaba. Era mucho peor. Llegué a mi apartamento como a las 11 de la mañana. Subí las escaleras despacio, arrastrando las maletas que ahora pesaban el doble. No por su contenido, sino por todo el dolor que cargaban. Abrí la puerta y entré. Todo estaba exactamente como lo había dejado. La taza de café frío todavía en la mesa de la cocina. Las cortinas a medio abrir. El silencio denso de un lugar que sabe que algo ha cambiado aunque nada se haya movido. Dejé caer las maletas en la entrada y caminé hasta el sofá. Me senté ahí y por primera vez desde que vi ese letrero, dejé que las lágrimas salieran. Lloré. Lloré como no lloraba desde el funeral de mi esposo. Lloré por la ingenuidad de haber creído que mi hijo era diferente. Lloré por los años invertidos en criar a alguien que al final me vio como una carga. Lloré por esa versión de mí misma que ayer todavía tenía esperanza. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas, solo un vacío hueco en el pecho y una certeza amarga en la boca. Cuando finalmente me calmé, cuando el llanto se convirtió en respiraciones irregulares y ojos hinchados, me levanté y fui a la cocina. Preparé más café. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba decidir qué hacer ahora. Porque una cosa era clara, esto no se iba a quedar así. No iba a permitir que Matías y Clara creyeran que podían tratarme de esta manera sin consecuencias. No iba a dejar que pensaran que yo era tan débil, tan insignificante, que podían simplemente huir y olvidarse de mí. Me senté a la mesa con el café caliente entre las manos. Pensé en lo que Paola me había dicho. Sur de la ciudad, cerca del mercado central. Era un área grande, pero no imposible de recorrer. Conocía ese vecindario. Sabía dónde estaban los edificios de apartamentos más viejos,
los que rentaban más barato. Si Clara había preguntado por lugares económicos, era porque no querían gastar mucho. Probablemente pensaban que era algo temporal, que yo eventualmente me rendiría y dejaría de buscarlos. Pero no me conocían tan bien como creían. Terminé mi café y tomé el teléfono. Marqué el número de Matías. Sonó varias veces, pero no contestó. Lo intenté de nuevo. Nada. Una tercera vez. Buzón de voz. Hola, soy Matías, deja tu mensaje. Su voz en la grabación sonaba alegre, despreocupada. Una versión de él que ya no reconocía. Colgué sin dejar mensaje. Luego le escribí un mensaje de texto. Matías, necesito hablar contigo, es urgente, por favor contáctame. Enviar. Vi los 2 cheques grises que indicaban que el mensaje había sido entregado. Esperé. 5 minutos. 10. 15. Nada. Ni siquiera lo había leído. Me recosté en el sofá y cerré los ojos. Estaba cansada. Física y emocionalmente agotada. Pero no podía dormir. Mi mente no paraba de dar vueltas, reproduciendo la conversación de ayer una y otra vez. Claro, mamá. Ven. Puedes quedarte con nosotros el tiempo que necesites. Esas palabras que sonaron tan reconfortantes ayer ahora eran como cuchillos. Mentiras envueltas en cariño falso. Actuación perfecta de un hijo que aprendió a decir lo correcto mientras planeaba hacer exactamente lo opuesto. Y Clara. Siempre supe que ella no me quería cerca. Siempre lo sentí en su mirada fría, en sus sonrisas forzadas, en la manera como encontraba excusas para que las visitas fueran cortas. Pero nunca pensé que llegaría tan lejos. Que convencería a Matías de abandonar su propia casa solo para evitarme. ¿Qué clase de persona hace eso? ¿Qué clase de veneno le metió en la cabeza a mi hijo para que él aceptara algo tan cruel? Pasé el resto del día en una neblina. Comí algo simple porque mi cuerpo lo necesitaba aunque no tenía hambre. Me di un baño largo intentando lavar no solo el sudor sino también la sensación de humillación que se había pegado a mi piel. Me vestí con ropa cómoda y me senté frente a la ventana a ver el atardecer. El cielo se pintó de naranja y violeta, esos colores que normalmente me parecían hermosos pero que hoy solo me recordaban que el día estaba terminando y yo seguía sin respuestas, sin confrontación, sin cierre. A las 8 de la noche recibí una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. Por un segundo mi corazón saltó pensando que podría ser Matías desde otro teléfono. Abrí el mensaje. Señora Olga, soy el abogado Rubén. Solo quería confirmar que recibió toda la información sobre la herencia. Si tiene dudas, estoy a su disposición. Quedamos en vernos la próxima semana para finalizar los papeles. Que tenga buena noche. La herencia. $5 millones. Casi lo había olvidado en medio de todo este caos emocional. Ese dinero que iba a cambiar mi vida. Ese dinero que me había dado la idea de poner a prueba a Matías. Y ahora, irónicamente, ese mismo dinero se había convertido en la respuesta a una pregunta que nunca quise hacer en voz alta. Mi hijo no estaba ahí para mí cuando pensó que no tenía nada. Entonces, ¿qué pasaría cuando supiera que tenía $5 millones? La respuesta era tan obvia que casi dolía pensarla. Me quedé despierta hasta tarde esa noche, planeando, pensando, imaginando escenarios. A las 2 de la madrugada finalmente tomé una decisión. Iba a encontrar a Matías y a Clara. Iba a confrontarlos cara a cara. Pero no les diría nada de la herencia todavía. Primero quería ver cómo reaccionaban, qué excusas inventaban, si al menos tenían la decencia de sentir vergüenza por lo que habían hecho. Y después, dependiendo de esa conversación, decidiría qué hacer con el dinero y con ellos. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me vestí con ropa práctica, pantalones oscuros y una blusa color gris. Me recogí el cabello en una cola. Me vi en el espejo. Mis ojos todavía estaban hinchados del llanto de ayer, pero había algo diferente en mi expresión. Una dureza nueva. Una determinación que no estaba ahí antes. 71 años cargando con todo en silencio, siendo la madre abnegada que nunca reclamaba nada. Pero ese tiempo había terminado. Hoy iba a reclamar. Hoy iba a exigir respuestas. Tomé mi bolso, algo de dinero en efectivo y salí del apartamento. Tomé el autobús hacia el sur de la ciudad. El viaje fue largo,
Casi una hora atravesando avenidas llenas de tráfico matutino, vendedores ambulantes en cada esquina, personas corriendo hacia sus trabajos. Bajé cerca del mercado central, justo como Paola me había dicho. El área era tal como la recordaba. Edificios viejos de 3 o 4 pisos, pintura descascarada, cables eléctricos colgando peligrosamente bajos, tiendas pequeñas con letreros despintados. Empecé a caminar por las calles aledañas, buscando edificios de apartamentos. Había varios. Demasiados. Me di cuenta de que esto iba a ser más difícil de lo que pensé. No podía simplemente tocar cada puerta preguntando por Matías. Necesitaba ser más inteligente. Entré a una tienda de abarrotes en la esquina. Una señora mayor atendía detrás del mostrador. Le compré una botella de agua y mientras pagaba, pregunté con tono casual. «Disculpe señora, ¿conoce edificios por aquí que renten apartamentos? Busco a mi hijo que se acaba de mudar a esta zona, pero perdí la dirección exacta». La mujer me miró con esos ojos que han visto de todo en la vida. «Hay varios, mi reina», dijo. «El edificio Santander está a 2 cuadras de aquí. Ese siempre tiene apartamentos disponibles. También está el residencial Los Álamos, justo detrás del mercado. Y el edificio San Miguel en la avenida principal. Esos son los más comunes por acá». Le agradecí y salí de la tienda con mi lista mental de lugares por revisar. Empecé por el edificio Santander. Subí al segundo piso donde había un pequeño letrero que decía Administración. Toqué la puerta. Abrió un hombre de mediana edad con bigote y camisa a medio abotonar. «Buenas», le dije. «Busco información sobre un apartamento que rentaron hace poco. Mi hijo y su esposa, creo que llegaron anteayer». El hombre me miró con desconfianza. «No puedo dar información de los inquilinos, señora. Es política de privacidad». «Entiendo», le dije tratando de sonar desesperada sin exagerar. «Es que tuve una emergencia familiar y perdí el contacto con ellos. Solo quiero saber si están aquí. Él se llama Matías, ella Clara. Son jóvenes. Él tiene 30 y tantos». El hombre negó con la cabeza. «No me suena. Los únicos que rentaron esta semana fueron una pareja mayor y un estudiante solo». «Lo siento». Bajé las escaleras sintiéndome derrotada, pero no rendida. Todavía quedaban 2 edificios más. Caminé hacia el residencial Los Álamos. Era un edificio más grande, de 5 pisos, con fachada de color crema manchada por la humedad y el tiempo. La puerta principal estaba abierta, no había seguridad ni portero. Entré directamente al vestíbulo que olía a humedad y comida frita. Había un tablero con números de apartamentos, pero ninguna oficina administrativa a la vista. Subí piso por piso, buscando, escuchando. En el tercer piso escuché voces discutiendo en uno de los apartamentos. Me acerqué a la puerta tratando de distinguir las voces, pero no eran conocidas. Seguí subiendo. En el cuarto piso, al final del pasillo, noté que una de las puertas tenía un felpudo nuevo. Los demás apartamentos tenían felpudos viejos o directamente ninguno. Ese detalle me llamó la atención. Me acerqué despacio, con el corazón golpeándome el pecho. Me quedé parada frente a esa puerta, conteniendo la respiración, tratando de escuchar algo del interior. Silencio. Nada. Toqué suavemente. 1 vez. 2 veces. Esperé. Nada. Volví a tocar un poco más fuerte. Todavía nada. Bajé frustrada. Tal vez no era ese edificio. Tal vez me estaba obsesionando sin razón. Salí a la calle y caminé hacia el edificio San Miguel en la avenida principal. Era el más alejado de los 3. Me tomó 15 minutos llegar caminando. Cuando llegué vi que era un edificio más ordenado que los anteriores, con una puerta de vidrio en la entrada y un interfono. Había una lista de nombres al lado de los botones. Empecé a leerlos uno por uno. Apartamento 201, familia Rodríguez. 202, J. Mendoza. 203, sin nombre. 204, M. Vega. M. Vega. Matías Vega. Ese era el apellido de mi hijo. Sentí como se me aceleraba el pulso. Podría ser una coincidencia. Podría ser otra persona. Pero algo en mi instinto me decía que no. Presioné el botón del apartamento 204. Esperé. Nada. Volví a presionar manteniéndolo más tiempo. Silencio.
Presioné una tercera vez. Y entonces, finalmente, escuché la voz de Clara a través del interfono. «¿Quién es?», dijo con tono molesto, impaciente. Me quedé congelada por un segundo. Era ella. Los había encontrado. Tragué saliva y hablé con voz lo más calmada que pude. «Clara, soy yo, Olga. Necesito hablar contigo y con Matías». El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía sentirlo atravesar el interfono. Luego escuché murmullos del otro lado, voces susurrando, algo que sonaba como una discusión apagada. Finalmente Clara volvió a hablar. «No estamos. Se equivocó de apartamento». Y cortó la comunicación. «No estamos». La frase más ridícula que alguien puede decir cuando acaba de responder el interfono. Presioné el botón de nuevo. Nada. Otra vez. Silencio. Estaban ahí adentro, ignorándome, escondiéndose como niños que creen que si cierran los ojos nadie los puede ver. Sentí la rabia subir por mi garganta como lava caliente. No iba a permitir esto. No después de todo. Esperé. Me quedé parada en la entrada del edificio esperando. Sabía que eventualmente alguien entraría o saldría y yo podría colarme. No tuve que esperar mucho. A los 10 minutos llegó una mujer joven con bolsas de supermercado. Abrió la puerta con su llave y yo me acerqué rápidamente. «Permiso», le dije con una sonrisa amable. «Voy al apartamento de mi hijo, pero se le olvidó abrirme». La mujer me miró, vio mi edad. Probablemente pensó que era inofensiva y me dejó pasar. «Gracias, mi niña», le dije. Subí las escaleras hasta el segundo piso. El apartamento 204 estaba al fondo del pasillo a la derecha. Caminé hacia allá con pasos firmes, decididos. Llegué a la puerta. Podía escuchar movimiento del otro lado. Voces bajas. Pasos. Toqué la puerta con fuerza. «Matías», grité. «Sé que están ahí. Abran la puerta ahora mismo». El movimiento del otro lado se detuvo. Silencio absoluto. Volví a tocar más fuerte. «No me voy a ir hasta que me abran y me expliquen qué demonios está pasando. Me pueden dejar aquí parada todo el día si quieren, pero no me moveré». Esperé. 30 segundos que se sintieron eternos. Y entonces escuché pasos acercándose a la puerta. El sonido de la cerradura. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Era Matías. Su rostro apareció en la rendija, pálido, con ojeras, con expresión de culpa mezclada con miedo. «Mamá», dijo con voz baja. «¿Qué haces aquí?». «¿Qué hago aquí?», repetí sintiendo como me temblaba la voz de pura indignación. «¿Qué hago aquí, Matías?». «Vine a tu casa como me dijiste. Llegué con mis maletas como quedamos. Y encontré un letrero de se vende y la casa vacía. Me dejaste plantada. Huiste. Huiste de tu propia madre. Eso es lo que hago aquí. Vine a que me expliques por qué». Matías bajó la mirada. No podía sostenerme la vista. «Mamá, yo», comenzó a decir, pero se detuvo. Clara apareció detrás de él. Tenía los brazos cruzados y una expresión dura en el rostro. «Señora Olga, esto es invasión de privacidad», dijo con tono frío. «No puede venir así a nuestro apartamento sin avisar». Reí. Una risa amarga, seca, sin humor. «Invasión de privacidad, Clara. En serio. Ayer mi hijo me dijo que viniera a vivir con ellos. Me dijo que preparara mis cosas. Y ustedes huyeron en medio de la noche. ¿Quién invadió la confianza de quién aquí?». Matías finalmente levantó la vista. «Mamá, no fue así», dijo. «Fue una emergencia. Tuvimos que mudarnos rápido y...». «No me mientas», lo interrumpí. «Los vecinos me lo contaron todo. Escucharon a Clara decir que tenían que irse antes de que yo llegara. No fue una emergencia, Matías. Fue una huida. Una huida cobarde porque no quisieron hacerse cargo de mí cuando pensaron que no tenía nada». Clara dio un paso adelante. «Mire, señora», dijo con voz controlada pero fría como el hielo. «La verdad es que no podemos mantenerla. Apenas nos alcanza para nosotros. Matías no tiene un trabajo estable. Yo gano lo mínimo. No tenemos espacio ni recursos para otra persona». Él quiso decirle que sí porque le dio lástima, pero yo le hice ver la realidad. «No podemos. Y punto». Sus palabras eran como bofetadas. Cada frase calculada para herir.
Pero lo que más me dolió fue ver a Matías ahí parado, sin defender nada, sin decir nada, solo sintiendo tímidamente a todo lo que su esposa decía. Entonces, ¿por qué no me dijiste la verdad?, le pregunté directamente a mi hijo, ignorando a Clara. ¿Por qué no tuviste el valor de decirme que no podías ayudarme? ¿Por qué mentir? ¿Por qué hacerme creer que sí y luego huir como un ladrón en la noche? Matías abrió la boca, pero Clara habló primero. Porque usted no entiende, señora. Usted siempre ha sido así, dramática, manipuladora, siempre haciéndose la víctima. Matías me contó cómo era cuando él era niño, siempre recordándole todo lo que usted sacrificó por él, haciéndolo sentir culpable por existir. Y ahora viene con este cuento de que perdió todo. ¿Cómo sabemos que es verdad? ¿Cómo sabemos que no es otra de sus manipulaciones para obligar a Matías a hacerse cargo de usted para siempre? Sentí como se me cortaba la respiración. Manipuladora. Dramática. Haciéndolo sentir culpable por existir. Esas palabras saliendo de la boca de Clara, pero claramente plantadas ahí por conversaciones privadas con mi hijo. Conversaciones donde Matías había reinterpretado toda su infancia, donde había convertido mis sacrificios en cargas, mi amor en manipulación. Miré a Matías buscando alguna señal de que él no creía eso, de que Clara estaba exagerando. Pero él seguía ahí, callado, con la cabeza gacha, sin contradecir nada. ¿Es verdad, Matías?, pregunté con voz quebrada. Así es como ves todo lo que hice por ti. Como manipulación. Como drama. Él finalmente me miró. Tenía los ojos rojos, brillosos, pero no de lágrimas de tristeza, sino de incomodidad. Mamá, no es que... empezó. Clara lo interrumpió otra vez. Mire, señora, ya basta. Necesitamos que se vaya. No tenemos nada más que hablar. Si de verdad perdió todo, vaya a servicios sociales, pida ayuda al gobierno, pero no nos involucre a nosotros en sus problemas. En ese momento algo se rompió dentro de mí. No fue dramático ni ruidoso. Fue silencioso. Como cuando se quiebra un vaso de cristal bajo el agua. Un quiebre limpio, definitivo, irreversible. Miré a Clara, luego a Matías, luego otra vez a Clara. Y entonces hablé con una calma que ni yo misma sabía que tenía. Está bien, dije. Entiendo perfectamente. No los voy a molestar más. Pero quiero que Matías me lo diga. Quiero escucharlo de su boca. Quiero que me mire a los ojos y me diga que no puede ayudarme, que no quiere ayudarme, que prefiere dejarme sola en la calle. Quiero escucharlo decir eso. Clara iba a hablar, pero Matías levantó una mano deteniéndola. Me miró. Por primera vez en toda esa conversación me miró directo a los ojos. Y con voz temblorosa, casi inaudible, dijo: Lo siento, mamá. No puedo. No podemos. Es mejor así. Asentí lentamente. Mejor así, repetí. ¿Para quién, Matías? ¿Para quién es mejor? Él no respondió. Solo bajó la mirada otra vez. Clara cerró la puerta en mi cara sin decir una palabra más. Escuché el sonido de la cerradura girando. Me quedé ahí parada en ese pasillo vacío, mirando la puerta cerrada, procesando lo que acababa de pasar. Me alejé de esa puerta despacio, como si estuviera caminando en medio de una pesadilla de la que no podía despertar. Bajé las escaleras agarrándome del barandal porque sentía las piernas débiles, temblorosas. Salí del edificio a la luz del mediodía. El sol estaba alto, brillante, indiferente a mi dolor. La gente pasaba a mi alrededor, ocupada en sus propias vidas, sin idea de que yo acababa de perder algo fundamental. No había perdido a mi hijo en ese momento. Lo había perdido hace mucho tiempo. Solo que ahora finalmente lo sabía. Caminé sin rumbo fijo durante varios minutos. Mis pies me llevaron hacia una pequeña plaza que había cerca del mercado. Me senté en una banca de concreto bajo la sombra de un árbol viejo. Había niños jugando a lo lejos, madres vigilándolos, vendedores ambulantes ofreciendo frutas y refrescos. La vida continuaba como siempre. El mundo no se detenía porque mi corazón estuviera hecho pedazos. Saqué mi teléfono y lo miré por largo rato sin saber qué hacer con él. Parte de mí quería llamar a alguien, contarle a alguien lo que había pasado. ¿Pero a quién? No tenía amigas cercanas. Mis compañeras de trabajo se habían distanciado después de mi jubilación. Mi familia era pequeña y dispersa. Estaba sola. Completamente sola.
Y esa soledad ahora tenía un peso diferente. Antes era soledad de circunstancia. Ahora era soledad de abandono, de rechazo, de ser considerada una carga por la única persona que debería haberme valorado incondicionalmente. Pensé en Clara, en sus palabras venenosas, dramática, manipuladora, haciéndolo sentir culpable por existir. ¿Cómo era posible que alguien reinterpretara el amor de esa manera? ¿Cómo era posible que trabajar 3 turnos para comprarle útiles escolares fuera manipulación? Que renunciar a mis propios sueños para que él pudiera estudiar fuera hacerlo sentir culpable. Que darle todo lo que tenía, todo lo que era, se convirtiera en algo negativo en su narrativa adulta. Y lo peor no era que Clara pensara eso. Lo peor era que Matías lo había permitido. Lo había aceptado. Lo había hecho suyo. Me pregunté en qué momento se torció todo. ¿En qué momento mi hijo dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo? Tal vez fue gradual. Tal vez Clara fue sembrando esas ideas poco a poco, año tras año, envenenando cada recuerdo con su interpretación retorcida. O tal vez Matías siempre fue así y yo no quise verlo. Tal vez fui yo la ciega, la que construyó una imagen idealizada de su hijo que nunca correspondió con la realidad. Tal vez el niño agradecido que yo recordaba nunca existió realmente. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire entraba a mis pulmones llenándolos de oxígeno, pero no de alivio. Nada aliviaba el dolor que sentía. Era un dolor diferente al que sentí cuando murió mi esposo. Ese fue un dolor de pérdida natural, de ciclo cumplido, de amor que terminó por circunstancias inevitables. Este era un dolor de traición, de amor no correspondido, de inversión emocional que nunca dio frutos. De darse cuenta demasiado tarde que sacrificaste tu vida por alguien que no lo valora. Abrí los ojos y miré el teléfono otra vez. Tenía un mensaje. Era del abogado Rubén. Señora Olga, buenos días. Confirmando nuestra cita para el lunes a las 10 de la mañana para firmar los documentos finales de la herencia. Por favor, confirme su asistencia. La herencia. $5 millones. El dinero que había desencadenado toda esta prueba dolorosa. El dinero que ahora tenía un significado completamente diferente. Respiré profundo y empecé a pensar con claridad por primera vez desde que salí de ese apartamento. Matías y Clara no sabían nada del dinero. Ellos me habían rechazado creyendo que yo era pobre, que era una carga, que no tenía nada que ofrecerles. Su decisión había sido basada en esa premisa. Ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. Podría llamar a Matías ahora mismo, decirle sobre la herencia, ver cómo reaccionaba. Imaginé la escena. Su sorpresa. Su arrepentimiento instantáneo. Clara cambiando completamente de actitud. Los dos rogándome perdón, inventando excusas, tratando de recuperar mi favor ahora que había dinero de por medio. La idea me dio náuseas. No quería eso. No quería un amor comprado. No quería que mi hijo volviera a mí por $5 millones. Eso sería aún más doloroso que su rechazo. Porque confirmaría que nunca me quiso por quien soy, solo por lo que puedo darle. Y si volvía ahora, después de rechazarme, solo sería por interés. No habría redención ahí. No habría reconciliación real. Solo transacción. Me puse de pie. Las piernas ya no me temblaban tanto. Empecé a caminar de regreso hacia la parada de autobús. Mientras caminaba, las ideas se ordenaban en mi cabeza. Matías había tomado su decisión. Había elegido. Eligió a Clara sobre mí. Eligió la comodidad sobre la responsabilidad. Eligió el egoísmo sobre el amor filial. Esa elección dolía, pero al menos era clara. Ahora me tocaba a mí elegir. Y mi elección no iba a ser impulsada por venganza ni por dolor. Iba a ser impulsada por dignidad. Llegué a la parada y esperé el autobús. Cuando subí, busqué un asiento junto a la ventana. Durante todo el trayecto de regreso a casa estuve pensando, procesando, planeando. Para cuando llegué a mi apartamento ya había tomado varias decisiones. La primera, no le diría nada a Matías sobre la herencia. Al menos no todavía. No hasta que yo decidiera exactamente qué hacer con ese dinero y con nuestra relación. La segunda, necesitaba tiempo para sanar. Para procesar este dolor sin presiones ni decisiones apresuradas.
La tercera, y tal vez la más importante, necesitaba redefinir quién era yo sin Matías en el centro de mi vida. Entré a mi apartamento y por primera vez en días realmente lo miré. Ese lugar pequeño con sus paredes viejas y sus muebles desgastados. Ese lugar que había sido mi refugio durante tanto tiempo. Ahora podría comprar algo mejor. Podría comprar una casa grande en un buen vecindario. Podría viajar. Podría hacer todas esas cosas que nunca pude hacer porque siempre estaba ahorrando, siempre pensando en el futuro, siempre sacrificándome. ¿Y por quién? Por un hijo que me consideraba una manipuladora. Por un hijo que huyó de mí en medio de la noche. Me serví un vaso de agua y me senté a la mesa de la cocina. Saqué una libreta vieja que tenía guardada en un cajón. Escribir siempre me había ayudado a pensar. Empecé a hacer una lista. Cosas que quiero hacer con mi vida. La primera línea me tomó varios minutos escribirla porque implicaba admitir algo difícil. Aprender a vivir para mí misma. No para Matías. No para nadie más. Para mí. Seguí escribiendo. Buscar una terapista. Sí, necesitaba hablar con alguien profesional sobre todo esto. Necesitaba procesar el dolor de manera saludable. Viajar a lugares que siempre quise conocer. Retomar hobbies que abandoné. Hacer nuevas amistades. Ayudar a otras personas, tal vez voluntariado en algún refugio o centro comunitario. Usar el dinero para hacer algo bueno en el mundo, algo que me diera propósito más allá de ser madre. Mientras escribía sentía algo extraño. No era felicidad. Todavía estaba lejos de eso. Pero era algo parecido a liberación. Como si al escribir esas palabras estuviera finalmente permitiéndome existir fuera del rol de madre abnegada. Como si después de 71 años estuviera descubriendo que podía ser más que eso. Que debía ser más que eso. Esa noche dormí mejor de lo esperado. No bien, pero mejor. Soñé cosas confusas, fragmentos de memorias mezcladas con escenas inventadas. Matías de niño jugando en el parque. Clara cerrándome la puerta en la cara. Mi esposo sonriéndome desde algún lugar lejano. El abogado Rubén entregándome un cheque gigante. Todo mezclado en esa lógica sin sentido de los sueños. Me desperté temprano al día siguiente. Era sábado. Preparé café, me duché, me vestí. Me sentía diferente. Todavía dolida, todavía procesando, pero diferente. Más fuerte tal vez. O tal vez solo más resignada. Tomé mi teléfono y escribí un mensaje al abogado Rubén. Buenos días. Confirmo asistencia para el lunes a las 10. También quisiera consultarle sobre opciones para invertir o donar parte de la herencia. Necesito asesoría. Gracias. Enviar. Luego abrí el chat de Matías. Nuestro último intercambio era de hace 2 días. Mi mensaje sin leer. Mi llamada sin contestar. Empecé a escribir. Matías, después de lo que pasó ayer entiendo tu posición. No te voy a molestar más. Cada quien toma sus decisiones y las consecuencias que vienen con ellas. Ojalá algún día entiendas lo que perdiste. No dinero ni cosas materiales. Perdiste a alguien que te amó incondicionalmente toda tu vida. Eso no se recupera. Cuídate. Leí el mensaje varias veces antes de enviarlo. Sonaba duro pero justo. Sonaba final. Porque lo era. Presioné enviar. Vi cómo el mensaje se entregaba. Esta vez sí lo leyó casi inmediatamente. Los 2 cheques se volvieron azules. Esperé. Vi los 3 puntos que indicaban que estaba escribiendo algo. Los puntos aparecieron y desaparecieron varias veces. Finalmente llegó su respuesta. Mamá, por favor, no seas así. Dame tiempo para arreglar las cosas con Clara. Esto es complicado. No es que no te quiera. Solo necesito espacio ahora. Leí su mensaje y sentí una mezcla de emociones. Parte de mí quería creerle. Quería aferrarme a esa pequeña muestra de que todavía le importaba. Pero otra parte, la parte que había madurado dolorosamente los últimos días, sabía que esas eran solo palabras vacías. Excusas. Migajas emocionales lanzadas para mantenerme cerca por si acaso me necesitaba en el futuro. No respondí. Dejé el mensaje en visto y guardé el teléfono. El resto del fin de semana pasó en una extraña calma. No volví a escribirle a Matías y él tampoco insistió más.
Pasé el tiempo organizando mi apartamento, leyendo, viendo películas viejas que encontré en un canal de televisión. Cosas simples que me mantenían ocupada sin exigirme demasiado emocionalmente. El domingo en la tarde llamé a una antigua compañera de trabajo, Lidia, con quien había perdido contacto. Hablamos por casi una hora. Le conté una versión resumida de lo que había pasado, sin mencionar la herencia. Ella me escuchó con paciencia y al final me dijo algo que se me quedó grabado. Olga, los hijos no son proyectos de inversión. Son personas independientes que toman sus propias decisiones. A veces esas decisiones nos duelen, pero no podemos vivir nuestras vidas esperando que ellos nos validen. Sus palabras eran simples pero ciertas. El lunes llegó rápido. Me levanté temprano, me arreglé con cuidado. Elegí un vestido color café claro que hacía años no usaba, me peiné bien, incluso me puse un poco de maquillaje. Quería verme presentable, digna. No como la mujer rota que había sido los últimos días, sino como la mujer que estaba tratando de reconstruirse. Tomé un taxi hasta la oficina del abogado Rubén. El edificio estaba en el centro de la ciudad, una torre moderna de vidrio y acero que contrastaba con mi mundo de apartamentos viejos y calles polvorientas. Subí al piso 12 en un elevador silencioso con música suave de fondo. La oficina de Rubén era elegante pero acogedora. Pisos de madera, muebles de cuero color caramelo, cuadros abstractos en las paredes. La recepcionista me recibió con una sonrisa y me ofreció café. Acepté. Minutos después Rubén salió a saludarme. Era un hombre de unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado, traje oscuro impecable, expresión amable pero profesional. Señora Olga, qué gusto verla, dijo estrechando mi mano. Pase, por favor. Lo seguí hasta su oficina privada. Se sentó detrás de un gran escritorio de madera oscura y yo me acomodé en una silla frente a él. Empezó a sacar documentos de una carpeta. Tengo todo listo para que firme, me explicó. Son varios formularios, pero le iré explicando cada uno. Básicamente está confirmando que acepta la herencia y que entiende las implicaciones fiscales. También hay documentos del banco donde se depositará el dinero. Una vez que firmemos todo, el proceso toma aproximadamente una semana y el dinero estará disponible en su cuenta. Asentí y empecé a firmar donde él me indicaba. Mi nombre una y otra vez. Olga Martínez Ruiz. Cada firma sentía surrealista, como si estuviera firmando la entrada a una vida completamente diferente. Cuando terminamos con los documentos principales, Rubén cerró la carpeta y me miró. Usted mencionó en su mensaje que quería asesoría sobre inversiones o donaciones, dijo. Me gustaría ayudarla con eso. Cuénteme qué tiene en mente. Respiré profundo. La verdad es que he estado pensando mucho estos días. Empecé. Tengo 71 años. Viví toda mi vida con lo justo, trabajando duro, sacrificándome por mi hijo. Y ahora recibo esta cantidad de dinero que ni siquiera puedo imaginar completamente. Quiero usar parte de ese dinero para vivir mejor, sí, para viajar, para tener un lugar más cómodo, para no preocuparme por las cuentas. Pero también quiero que ese dinero signifique algo. Quiero ayudar a otras personas, especialmente a mujeres mayores que están solas, que fueron abandonadas por sus familias, que no tienen recursos. Rubén asintió tomando notas. Esa es una idea noble, señora Olga, dijo. Hay varias maneras de estructurar esto. Podríamos establecer un fondo de donaciones, crear una fundación pequeña, o simplemente hacer donaciones directas a organizaciones existentes que trabajen con esa población. Cada opción tiene diferentes implicaciones legales y fiscales. Me gustaría que me diera unos días para preparar un plan detallado con opciones y podemos reunirnos nuevamente para discutirlo. Perfecto, le dije. Hay algo más. Hice una pausa, dudando si debía contarle. Pero necesitaba decirlo en voz alta. Mi hijo no sabe de esta herencia. Tuve problemas con él recientemente. Él me rechazó cuando pensó que no tenía nada. Y ahora no sé si alguna vez debería decirle. No sé cómo manejar esa situación. Rubén me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo con genuina empatía. Señora Olga, legalmente usted no tiene ninguna obligación de informarle a nadie sobre esta herencia. El dinero es completamente suyo para hacer con él lo que considere apropiado. Dicho esto,
Y hablo ahora no como su abogado, sino como alguien que ha visto muchas situaciones familiares complicadas. Mi consejo sería que tome su tiempo. No tome decisiones apresuradas sobre su hijo mientras las emociones están frescas. Dele tiempo al tiempo. Use estos próximos meses para enfocarse en usted, en sanar, en descubrir qué quiere realmente. Las decisiones sobre su hijo pueden esperar. Sus palabras tenían sentido. Asentí lentamente. Tiene razón, dije. Necesito enfocarme en mí primero. Rubén sonrió. Exactamente. Y cuando esté lista, si decide que quiere compartir algo de esto con su hijo o no, será una decisión que tome desde un lugar de claridad y no desde el dolor. Nos despedimos con un apretón de manos. Me dijo que me contactaría en unos días con el plan de inversiones y donaciones. Salí de esa oficina sintiéndome extrañamente empoderada. Bajé en el elevador y salí a la calle. El centro de la ciudad estaba lleno de vida. Oficinistas en su hora de almuerzo, vendedores ambulantes, turistas tomando fotos. Me quedé parada en la acera por un momento, simplemente observando. Y entonces tomé una decisión impulsiva. En lugar de tomar un taxi de regreso a casa, empecé a caminar. Entré a una librería que vi en la esquina. Hacía años que no compraba un libro nuevo. Siempre los conseguía usados o en la biblioteca. Recorrí los pasillos tocando los lomos de los libros, leyendo títulos. Finalmente elegí 3. Uno sobre viajes por Europa, otro sobre meditación y sanación emocional, y uno de poesía contemporánea. En la caja, cuando la cajera me dio el total, saqué mi tarjeta sin pensarlo 2 veces. $75. Antes eso hubiera sido una fortuna para mí. Ahora era insignificante. Pero el acto de comprarlo, de no tener que contar cada moneda, se sintió como un pequeño acto de libertad. Salí de la librería con mi bolsa de libros y seguí caminando. Pasé frente a un restaurante elegante con mesas en la terraza. Me detuve. Miré el menú exhibido en la entrada. Platos que costaban lo que yo solía gastar en comida para toda una semana. Entré. El mesero me recibió con cortesía y me llevó a una mesa junto a la ventana. Pedí un plato de pasta con mariscos y una copa de vino blanco. Mientras esperaba mi comida, miré a mi alrededor. Parejas conversando, grupos de amigos riendo, personas solas como yo pero todas pareciendo cómodas en su propia compañía. Cuando llegó mi comida estaba deliciosa. Cada bocado era una pequeña celebración. No de la herencia en sí, sino de permitirme finalmente disfrutar algo sin culpa, sin pensar si debería estar ahorrando ese dinero para otra cosa o para otra persona. Comí despacio, saboreando. Bebí el vino sintiendo cómo relajaba mis hombros tensos. Y cuando terminé y pagué la cuenta, $120 con propina incluida, me sentí bien. No feliz todavía, pero bien. Caminé un poco más antes de finalmente tomar un taxi a casa. Cuando llegué a mi apartamento eran casi las 4 de la tarde. Revisé mi teléfono. Tenía 2 mensajes. Uno era de Lidia preguntando cómo estaba. El otro era de Matías. Mi corazón dio un pequeño salto cuando vi su nombre. Abrí el mensaje. Mamá, necesito hablar contigo. Es importante. Podemos vernos. Miré ese mensaje por largo rato. Parte de mí quería responder inmediatamente. Quería saber qué era tan importante, quería creer que tal vez había recapacitado. Pero la otra parte, la parte que estaba aprendiendo a protegerse, sabía que no estaba lista todavía. Guardé el teléfono sin responder. Me preparé un té y me senté en el sofá con uno de mis libros nuevos. El de meditación y sanación emocional. Empecé a leer. El primer capítulo hablaba sobre el duelo. No solo el duelo por muerte, sino el duelo por pérdidas de todo tipo. Pérdida de relaciones, pérdida de la versión de alguien que creías conocer, pérdida de expectativas. Cada palabra resonaba en mí como si el autor estuviera hablándome directamente. Esa noche, antes de dormir, volví a revisar el mensaje de Matías. Todavía no había respondido. Decidí que le daría una respuesta, pero no todavía. No cuando él quisiera, sino cuando yo estuviera lista. Por primera vez en mi vida como madre, iba a poner mis necesidades emocionales primero. Iba a decidir los términos de nuestra relación, si es que todavía habría una. Y eso se sentía aterrador, pero también necesario. Me acosté pensando en todas las cosas que podría hacer con mi nueva vida.
lugares que podría visitar, personas que podría ayudar, versiones de mí misma que podría descubrir. 71 años y apenas empezando a vivir para mí. Qué irónico, qué triste, qué liberador. Todo al mismo tiempo. Pasaron 3 días sin que yo respondiera el mensaje de Matías. 3 días en los que él escribió 2 veces más. El primer mensaje decía: mamá, por favor responde, de verdad necesito hablar contigo. El segundo, más desesperado: mamá, no me ignores así. Pasó algo. Necesito verte. Cada mensaje hacía que mi corazón se apretara un poco. Pero mantuve mi decisión. No estaba lista. Y más importante aún, necesitaba que él entendiera que yo no estaba a su disposición cada vez que él decidiera que me necesitaba. Durante esos 3 días me mantuve ocupada. Llamé a Lidia y quedamos de vernos para tomar café. Fue la primera vez en años que salía socialmente con alguien que no fuera familia. Nos sentamos en una cafetería pequeña cerca de mi casa y hablamos de todo. De nuestros años en la fábrica, de cómo habían cambiado nuestras vidas desde entonces, de sus nietos que la visitaban cada fin de semana. No le conté sobre la herencia, pero sí le conté más detalles sobre lo que había pasado con Matías. Ella escuchó sin juzgar y al final me dijo algo que se sintió como un abrazo. Olga, tú mereces gente en tu vida que te valore. Si Matías no puede ser esa persona ahora, entonces necesitas rodearte de quienes sí pueden. No estás sola aunque a veces lo sientas así. También hablé por teléfono con el abogado Rubén. Me presentó varias opciones para estructurar las donaciones que quería hacer. La que más me gustó fue crear un fondo permanente que diera becas y ayuda financiera a mujeres mayores de 60 años en situación de vulnerabilidad. Decidí destinar $1 millón para ese fondo. El resto lo dividiría entre inversiones seguras para mi futuro, una casa nueva, viajes y una reserva para emergencias. Rubén se encargaría de todos los trámites legales. Firmaría los papeles finales la próxima semana. El jueves por la tarde, 4 días después del último mensaje de Matías, finalmente decidí responderle. Pero no de la manera que él esperaba. En lugar de aceptar verlo inmediatamente, escribí: Matías, recibí tus mensajes. Si necesitas hablar podemos hacerlo, pero será en mis términos. El domingo a las 3 de la tarde en el Parque Central, en la fuente principal. Si no llegas, no habrá otra oportunidad. Su respuesta llegó en menos de 1 minuto. Ahí estaré, mamá. Gracias. Te amo. Leí ese te amo con una mezcla de escepticismo y dolor. Palabras fáciles de decir cuando se necesita algo. Más difíciles de demostrar con acciones cuando no hay nada que ganar. Guardé el teléfono y me preparé mentalmente para ese encuentro. Sabía que tenía que decidir qué le diría, qué no le diría, y sobre todo, qué límites establecería sin importar lo que él dijera. El domingo llegó con un cielo parcialmente nublado. Me vestí con ropa cómoda, pantalones color arena y una blusa blanca. Nada especial. No quería parecer que me estaba esforzando por impresionarlo. Llegué al parque 10 minutos antes de las 3. La fuente principal estaba rodeada de familias, niños corriendo, parejas sentadas en las bancas. Encontré un lugar con algo de privacidad y me senté a esperar. Matías llegó puntual. Lo vi acercarse desde lejos. Caminaba con pasos rápidos, nervioso. Traía jeans y una camisa arrugada, como si se hubiera vestido apurado. Cuando llegó a donde yo estaba, se detuvo a 1 metro de distancia. Mamá, dijo con voz temblorosa. Gracias por aceptar verme. Asentí sin decir nada. Me senté y él se sentó a mi lado en la banca, dejando un espacio prudente entre nosotros. Hubo un silencio incómodo. Finalmente yo hablé. Dijiste que necesitabas hablar. Te escucho. Matías respiró profundo. Mamá, las cosas con Clara no están bien. Empezó. Desde que tú viniste al apartamento hemos estado peleando mucho. Ella dice cosas horribles sobre ti y yo ya no aguanto más. Me di cuenta de que tenías razón. Me di cuenta de que fui un cobarde. Hice una pausa esperando que continuara. Y me dejó, dijo con voz quebrada. Hace 2 días me dijo que se iba, que yo era un inútil, que nunca iba a llegar a nada. Empacó sus cosas y se fue. Me dejó con la renta del apartamento, con las deudas, con todo. Y yo no sé qué hacer, mamá. No sé cómo voy a pagar todo.
Por eso necesitaba verte. Necesito tu ayuda. Ahí estaba. La verdad detrás de su urgencia. La verdad detrás de sus te amo y sus necesito verte. No era arrepentimiento genuino. No era remordimiento por cómo me había tratado. Era necesidad. Otra vez. Siempre necesidad. Lo miré a los ojos. Matías, le dije con voz calmada pero firme, déjame ver si entendí bien. Cuando pensaste que yo no tenía nada, cuando supuestamente había perdido todo y necesitaba un lugar donde quedarme, tú y Clara huyeron. Me dejaron parada en la puerta con mis maletas. Clara me dijo que era manipuladora, dramática, una carga. Y tú no dijiste nada. No me defendiste. No pusiste límites. Simplemente aceptaste todo lo que ella dijo y me cerraste la puerta en la cara. Él bajó la mirada. Lo sé, mamá, lo sé. Cometí un error terrible. Continué. Y ahora que Clara te dejó, ahora que te encuentras solo con problemas económicos, ahora sí te acuerdas de mí. Ahora sí necesitas a tu mamá. No porque me ames. No porque realmente te arrepientas. Sino porque te sirvo. Porque necesitas algo de mí. Él levantó la vista con lágrimas en los ojos. No, mamá, no es así, protestó. De verdad me arrepiento. De verdad me di cuenta del error que cometí. Te necesito, sí, pero no solo por dinero. Te necesito porque eres mi mamá y me siento horrible por lo que hice. Sus lágrimas parecían reales. Su dolor parecía genuino. Pero yo ya no era la misma mujer que hace una semana hubiera caído ante esas lágrimas. Ya no era la madre que se conformaba con migajas de arrepentimiento. Matías, le dije, durante 30 y tantos años yo estuve ahí para ti cada vez que me necesitaste. Cada vez. Sin condiciones. Sin preguntas. Te di todo lo que tenía, todo lo que era. Y la primera vez, la única vez que yo te necesité a ti, me fallaste. No solo me fallaste. Me abandonaste de la manera más cruel posible. Pero mamá, puedo cambiar, dijo con desesperación. Dame una oportunidad de demostrártelo. Me quedé en silencio por un momento largo. Luego hablé. Hay algo que necesitas saber, Matías. Algo que cambia todo el contexto de esta situación. Él me miró confundido. ¿Qué cosa, mamá? Respiré profundo. Nunca perdí nada. Nunca estuve en problemas económicos. Todo fue una prueba. Hace 2 semanas recibí una herencia de un tío lejano. $5 millones. Quería saber si estarías ahí para mí si yo no tuviera nada. Y obtuve mi respuesta. El rostro de Matías cambió. Pasó de la confusión al shock, del shock a la comprensión, de la comprensión al horror. ¿Qué? Susurró. 5 millones. ¿Y tú? Hiciste todo esto como una prueba. Asentí. Así es. Y reprobaste, Matías. Completamente. Él se puso de pie bruscamente. No puedo creer esto, dijo con voz que empezaba a subir de volumen. Me pusiste una trampa. Me manipulaste. Esto es exactamente lo que Clara decía de ti. Eres manipuladora, mamá. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me puse de pie también, mirándolo directo a los ojos. Yo te hice esto, Matías. Yo te puse una prueba así. Una prueba que cualquier hijo decente hubiera pasado sin problema. Te pedí ayuda creyendo que no tenía nada y tú huiste. Esa fue tu elección. No la mía. Tú elegiste abandonarme. Yo solo creé las circunstancias para ver tu verdadero carácter. Y lo vi. Lo vi claramente. Él negó con la cabeza, visiblemente alterado. ¿Y ahora qué, mamá? Viniste aquí a restregármelo en la cara. A decirme que tienes millones mientras yo estoy quebrado. A vengarte. No vine a vengarme, le dije. Vine a decirte la verdad. Y a establecer límites. Matías, te amo. Eres mi hijo y siempre lo serás. Pero no puedo seguir siendo la madre que da todo sin recibir nada a cambio. No puedo seguir esperando que me valores cuando claramente no lo haces. Así que esto es lo que va a pasar. Voy a vivir mi vida. Voy a usar ese dinero para hacer cosas que siempre quise hacer y para ayudar a personas que realmente lo necesitan. Y tú vas a aprender a valerte por ti mismo. Sin Clara. Sin solo tú. Tal vez cuando lo logres, cuando realmente crezcas y madures, podamos reconstruir algo.
Pero no será pronto. Y no será en mis términos anteriores. Pero mamá, comenzó a decir. Lo interrumpí. No hay peros, Matías. Esta es mi decisión. Puedes estar enojado conmigo. Puedes pensar que soy manipuladora como Clara te hizo creer. Puedes pensar lo que quieras. Pero yo sé la verdad. Sé que te di lo mejor de mí durante toda tu vida. Y si eso no fue suficiente, si eso no creó en ti un sentido de lealtad o amor filial, entonces eso dice más de ti que de mí. Adiós, Matías. Cuando estés listo para una conversación real, sin necesitar nada de mí, sabes dónde encontrarme. Me di la vuelta y empecé a caminar. Mamá, espera, gritó detrás de mí. Pero no me detuve. Seguí caminando con las piernas temblorosas pero firmes. Con el corazón roto pero decidido. Con lágrimas en los ojos pero la cabeza en alto. No miré atrás. Caminé por el parque sin rumbo claro durante varios minutos. Las lágrimas finalmente empezaron a caer cuando estuve lo suficientemente lejos de Matías. No eran lágrimas de arrepentimiento por lo que acababa de hacer. Eran lágrimas de liberación. De duelo. De cerrar un capítulo doloroso de mi vida. Me senté en una banca alejada, bajo un árbol grande que ofrecía sombra y privacidad. Lloré en silencio mientras veía a las familias felices a mi alrededor. Padres empujando columpios. Madres persiguiendo a sus hijos pequeños. Abuelos compartiendo helados con sus nietos. Escenas que alguna vez soñé tener con Matías y sus futuros hijos. Escenas que tal vez nunca tendría. Pero mientras lloraba también sentía algo más. Algo que no esperaba. Sentía paz. Una paz extraña, incómoda, pero real. Paz de haber dicho mi verdad. Paz de haber puesto límites. Paz de haberme elegido a mí misma por primera vez en décadas. Saqué un pañuelo de mi bolso y me sequé las lágrimas. Respiré profundo. El aire olía a pasto recién cortado y a flores. El sol empezaba a bajar en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. La vida continuaba. Y yo también continuaría. Me quedé sentada ahí hasta que el sol se ocultó completamente. Luego me levanté y caminé hacia la salida del parque. Tomé un taxi a casa. Durante el trayecto miré por la ventana sin pensar en nada específico. Solo observando la ciudad pasar. Las luces encendiéndose en los edificios. La gente saliendo de restaurantes y cines. El mundo girando indiferente a mi pequeño drama personal. Y eso estaba bien. No necesitaba que el mundo se detuviera por mí. Solo necesitaba encontrar mi lugar en él. Llegué a mi apartamento y lo primero que hice fue prepararme un té. Me senté en el sofá con la taza caliente entre las manos y encendí la televisión. Puse un canal de documentales sobre naturaleza. Imágenes de montañas, océanos, bosques. Lugares que algún día visitaría. Lugares que ahora podía visitar. Bebí mi té despacio mientras las imágenes me transportaban lejos de mi apartamento, lejos de mis preocupaciones, lejos del dolor. Esa noche dormí profundamente. No soñé nada que recordara. Solo un sueño negro, reparador, necesario. Me desperté el lunes sintiéndome diferente. Más ligera. Como si hubiera dejado un peso enorme en ese parque ayer. Me preparé café, desayuné bien, y me senté a planear mi día. Primero, llamaría a Rubén para confirmar que quería proceder con todos los planes que habíamos discutido. Segundo, empezaría a buscar casas. No quería algo demasiado grande ni ostentoso. Solo un lugar más cómodo, con buena luz natural, tal vez un pequeño jardín. Tercero, investigaría sobre clases de pintura o cerámica. Siempre quise aprender algún arte, pero nunca tuve tiempo ni dinero. Llamé a Rubén a las 9 de la mañana. Le confirmé todo. Él me dijo que el dinero ya estaba disponible en mi cuenta, que los papeles del fondo de donaciones estarían listos para firmar el viernes. También me recomendó una agente de bienes raíces de confianza para buscar casa. Le agradecí y colgué sintiéndome productiva, con propósito. Los siguientes días fueron una mezcla de actividades nuevas y momentos de reflexión. Visité 5 casas con la agente de bienes raíces. La quinta era perfecta. Una casa pequeña de 2 habitaciones en un vecindario tranquilo. Tenía un jardín con árboles frutales, ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz, y una cocina espaciosa. El precio era razonable,
$300,000. Hice una oferta ese mismo día. Fue aceptada. Los trámites tomarían un mes, pero ya tenía mi nuevo hogar. También me inscribí en una clase de acuarela que se daba los martes y jueves en un centro comunitario cerca de mi futura casa. La primera clase fue intimidante. Yo era la mayor del grupo, pero todos fueron amables. La profesora, una mujer joven llamada Maribel, fue especialmente paciente conmigo. Al final de la clase había pintado algo que vagamente parecía una puesta de sol. No era bueno, pero era mío. Y eso me llenó de una alegría inesperada. Matías no volvió a contactarme durante esas semanas. Parte de mí se preguntaba cómo estaría. Si habría conseguido resolver sus problemas. Si seguía enojado conmigo. Si algún día entendería. Pero no lo busqué. Mantuve mi palabra. La pelota estaba en su cancha ahora. Él tenía que decidir qué tipo de relación quería tener conmigo, si es que quería tener alguna. Un mes después me mudé a mi nueva casa. Lidia me ayudó con el proceso. Contraté una empresa de mudanzas que trasladó mis pocas pertenencias del apartamento viejo a la casa nueva. Compré muebles nuevos. Una cama cómoda, un sofá amplio color gris, una mesa de comedor de madera clara. Decoré las paredes con cuadros que compré en galerías locales. Planté flores en el jardín. Lentamente, día a día, ese espacio vacío se fue convirtiendo en mi hogar. En un reflejo de quien yo era ahora. No quien había sido. También empecé el trabajo con el fondo de donaciones. Rubén me conectó con una organización que trabajaba con mujeres mayores en situación vulnerable. Visité el centro, conocí a algunas de las mujeres que se beneficiarían del fondo. Escuché sus historias. Viudas sin pensión. Mujeres abandonadas por sus familias. Mujeres que trabajaron toda su vida sin ahorros porque todo fue para sus hijos. Historias que resonaban tanto con la mía que a veces tenía que salir a respirar aire fresco para no llorar frente a ellas. Ver el impacto directo del dinero, ver cómo cambiaba vidas, le daba un propósito a todo lo que había pasado. La herencia ya no era solo dinero. Era una herramienta de transformación. No solo para mí sino para otras mujeres que merecían dignidad en sus años dorados. Eso me daba paz. Eso me daba sentido. 2 meses después de nuestra última conversación recibí una carta. Era de Matías. No un mensaje de texto. Una carta física, escrita a mano, enviada por correo. La vi en mi buzón y el corazón me dio un vuelco. La llevé adentro, me preparé un té, y me senté en mi nuevo sofá a leerla. La letra era de Matías. Reconocería esa caligrafía en cualquier lugar. Mamá. Empezaba. No sé si leerás esto. No sé si me perdonarás algún día. Pero necesito escribirte aunque no respondas. Han pasado 2 meses desde el parque. 2 meses en los que he tenido que enfrentarme a mí mismo de maneras que nunca había hecho. Perdí mi apartamento. Estoy viviendo en un cuarto rentado compartiendo baño con otros 3 inquilinos. Conseguí un trabajo en una bodega cargando cajas. No es glamoroso, pero es honesto. Estoy pagando mis deudas poco a poco. La carta continuaba. Al principio estaba furioso contigo. Pensaba que me habías engañado, que me habías puesto una trampa cruel. Pero con el tiempo empecé a entender. No me pusiste una trampa, mamá. Me diste una oportunidad de ser el hijo que debí ser siempre. Y fallé. Fallé porque Clara me había convencido de que tú eras el problema. Porque era más fácil culparte a ti que asumir mi responsabilidad. Porque nunca crecí realmente. Mis ojos se llenaron de lágrimas leyendo sus palabras. Continuaba. Ahora entiendo todo lo que sacrificaste por mí. Ahora que tengo que trabajar duro solo para pagar el alquiler, entiendo lo que significaba que tú trabajaras 3 turnos para darme útiles escolares. Ahora que estoy solo, entiendo el valor de tener a alguien que te ama incondicionalmente. Y perdí eso. Perdí a la única persona que siempre estuvo ahí para mí. Por cobarde. Por egoísta. Por ciego. La última parte de la carta decía: no te escribo para pedirte dinero. No te escribo para pedirte que me perdones todavía. Sé que no me lo merezco. Te escribo para decirte que lo siento. De verdad lo siento, mamá. Y que estoy trabajando en ser mejor. En ser el hombre que tú merecías como hijo. No sé si algún día podremos reconstruir nuestra relación. Pero quiero que sepas que te amo.
Siempre te amé. Solo que no supe demostrarlo. Cuídate, mamá. Matías. Terminé de leer la carta con lágrimas corriendo por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de algo complejo. Esperanza mezclada con cautela. Amor mezclado con dolor. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón de mi escritorio. No respondería todavía. Todavía no estaba lista. Pero la guardé. Porque tal vez algún día lo estaría. Esa noche me senté en mi jardín bajo las estrellas. El aire fresco de la noche acariciaba mi rostro. Pensé en todo lo que había pasado. En la herencia que cambió mi vida. En la prueba que reveló verdades dolorosas. En la confrontación que me liberó. En la transformación que apenas estaba comenzando. Tenía 71 años. La mayoría de mi vida ya había pasado. Pero por primera vez sentía que estaba realmente viviendo. No para alguien más. Para mí. Y si Matías realmente cambiaba, si realmente maduraba y se convertía en el hombre que prometía ser en esa carta, tal vez algún día podríamos tener una relación nueva. No como antes. Nunca como antes. Pero algo diferente. Algo construido sobre honestidad y límites saludables. Algo real. Pero si no, si esto era todo lo que tendríamos, también estaría bien. Porque aprendí algo fundamental en estos meses. Aprendí que mi valor no dependía de ser necesitada. Aprendí que el amor propio no era egoísmo. Aprendí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y aprendí que a veces la mayor prueba de amor que puedes dar es dejar ir. Incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Porque solo en la libertad, en la distancia, en el dolor de la consecuencia, las personas pueden realmente crecer. Miré las estrellas y susurré una promesa al universo. Una promesa de vivir el resto de mis días con dignidad, con propósito, con amor propio. Había recibido $5 millones. Pero lo más valioso que gané no fue el dinero. Fue recuperarme a mí misma. Y eso no tenía precio.